Vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí está hablando Satanás con el Señor Jesús. Verso 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero leer también el texto paralelo de Lucas. Lucas registra lo siguiente, capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, tenemos aquí en pantalla una pregunta más que nos hicieron, alguien la hizo y dice lo siguiente: ¿por qué le dijo el diablo a Jesús que se postrara a Él y le daría todos los reinos a Dios, pero Él ya tenía todo? Mateo 4, 8 al 9. Es una pregunta muy interesante, no sé quién la hizo porque no tenía nombre, es una pregunta anónima. No supe quién fue. Y luego me dice el autor de la pregunta. Pero es una pregunta interesante y bien vale la pena considerar y analizar, ¿verdad? Pues esta inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, vamos a estudiar esta lección. Yo le titulé La tercera tentación. La tercera tentación. Como hemos leído aquí, Satanás afirma que todos los reinos del mundo le pertenecen a Él, que le han sido dados, e incluso se los ofrece a Jesús. Pero claro, había una condición. Le dice: si postrado me adorares. Cuando leemos esto, hermanos, como que choca en nuestra cabeza, como de la manera que pasó tal vez con el niño o la niña que escribió esta pregunta. Como que algo no cuadra muy bien que digamos. Sabemos que Jesús es el creador del universo, que como parte de la deidad todo le pertenece a Él. Entonces, si esa es la situación, ¿cómo es que el diablo le ofrece lo que ya es de Él? Miren, vamos a ver unos textos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra, la plenitud y todo lo que habita en ella? Dice aquí: de Jehová. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 nos dice lo siguiente: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dice también, hermanos, la Escritura en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Dice también la Escritura en el libro de Job, capítulo 41, versículo 11: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Entonces, pasajes como estos, pues, nos dejan muy en claro quién es el amo y Señor y soberano de todo lo que existe. ¿A quién le pertenece todo lo que nosotros vemos?
todo lo que se mueve sobre la tierra. Es a Dios, a Dios. Y Jesús es parte de la deidad, es Dios Hijo. Entonces Satanás, como bien se nos pregunta aquí, él le dice, mira, yo te voy a dar todo esto. Y queda esa inquietud, esa incógnita, ¿cómo le va a dar Satanás a Jesús algo que ya es de él? Bueno, vamos a considerar un poquito, hermanos, esta pregunta. Primeramente quiero que hablemos un poquito acerca de los reinos del mundo, porque dice que le mostró todos los reinos del mundo en un instante y la gloria de ellos. Debemos entender que lo que Satanás le ofrece a Jesús no es exactamente el mundo, sino los reinos del mundo. Y puede haber diferencia en estos dos términos. Mire, hermano, hermana, amigo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a hacer una remembranza desde el origen. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios hizo este mundo perfecto. Dios puso ahí al hombre y a la mujer y les encargó que se multiplicaran, que llenaran la tierra y pues también la iban a administrar. Pero como todos sabemos, ellos desobedecieron a Dios. Ellos escucharon las mentiras del diablo. Ellos comieron del fruto que Dios específicamente les había prohibido. Así que ellos fueron echados del jardín del Edén y ahora el pecado se había introducido en el mundo y la maldad en la tierra fue creciendo más y más y más cada día. Más adelante, la Escritura nos enseña cómo en los tiempos de Noé la gente vivía en total anarquía. La tierra se había corrompido y la tierra, dice la palabra de Dios, estaba llena de violencia. Había tanta maldad en el mundo que Dios decidió poner fin a la raza humana y volver a empezar de nuevo con Noé y su familia. Y después del diluvio, hermanos, a Noé y a sus hijos se les instruye lo siguiente. Dios destruye toda la tierra. Y cuando ya descienden las aguas, Noé y su familia pues bajan del arca y ellos van a comenzar otra vez a repoblar la tierra, a multiplicarse, a llenarla otra vez. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Ahorita estudiábamos con los muchachos, los jóvenes, y me di cuenta de un detalle. Arfaxad fue nieto de Noé. Y Arfaxad, haciendo cuentas de acuerdo a las genealogías, nació exactamente en el año que el diluvio vino sobre la tierra. Así que muy probablemente la nuera de Noé estaba embarazada cuando vino el diluvio. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 5, miren lo que les dice, lo que instruye Noé, lo que le instruye Dios a Noé después del diluvio. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, dice aquí el Señor. Él está dando una instrucción. Antes del diluvio la maldad era muy grande. La violencia era, hermanos, insostenible ya. El mundo vivía en total anarquía. Y ahora que todo ha sido destruido y solamente queda Noé y su familia, Dios les da esa instrucción. Y esta instrucción, hermanos, nos indica que por primera vez les ha dado a los seres humanos el poder sobre la vida de otros humanos. ¿Sí? Dios ha dado ahora a esta pequeña comunidad el poder de aplicar la pena capital al asesino que no mostró respeto por la vida de su semejante, por la vida de las personas que estén a su alrededor. Dice aquí, el que derramare sangre de hombre,
por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Para limitar la conducta de la gente, para evitar que se repitiera lo que sucedió antes del diluvio, Dios ahora permite que se establezca esto que vemos como un gobierno humano, ¿sí? Un gobierno humano, un gobierno encargado principalmente de impartir justicia, un gobierno encargado de castigar al que haga lo malo. El gobierno podía ahora ayudar a mantener la violencia bajo control. Y si alguien mataba a una persona, lo iba a pagar con su vida, dice el Señor. Las naciones que han existido a través de la historia son el resultado de esta concesión divina. Son personas que viven bajo un gobierno humano. Y así, hermanos, de esta manera comenzaron los reinos de este mundo. Así tuvieron inicio, ¿sí? Desde ahí, desde esta instrucción que Dios le da a Adán, y habiendo ahora una ley que castiga la maldad, y habiendo hombres encargados de ejecutarla, así, hermanos, así iniciaron los reinos de este mundo. Estos reinos que existen con el permiso de Dios. Dios, hermanos, en su infinita voluntad y sabiduría decidió, ¿verdad?, que esto era algo que podía contribuir o ayudar a controlar la maldad que hay en la tierra. Pero lamentablemente, hermanos, estos reinos que desde entonces comenzaron a establecerse no reconocen a su rey. Y esto es algo que ha sido generalizado desde aquellos tiempos y hasta nuestros días también. Estos reinos, hermanos, dan gloria y honor a sus gobernantes, dan gloria y honor muchas veces a dioses, a ídolos, pero no al verdadero Creador. En Deuteronomio capítulo 29, note usted, hablando de estos reinos de este mundo, Deuteronomio 29, 16 dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Verso 17, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Todas estas naciones, hermanos, eran dioses, eran naciones paganas que tenían sus dioses, sus ídolos, y que practicaban toda clase de maldad también, desafortunadamente. Podemos ver también en el capítulo 32 de este libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16 y 17, dice la Escritura: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 34, note usted lo siguiente, verso 35, dice la Escritura, dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Versículo 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían.
Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Hermanos, amigos, es claro cómo en la Biblia, cuando habla de las naciones, cuando habla de los reinos de este mundo, algo que caracteriza a todos estos pueblos es que no estaban bajo la dirección de Dios. Todos estos reinos no estaban bajo la dirección del Creador de todas las cosas, del único Dios omnipotente al cual nosotros adoramos. Estaban bajo la dirección de otros poderes espirituales. Demonios, dice la Escritura, sacrificaban a los demonios, adoraban a los demonios a través de sus ídolos y de sus dioses. Y era Satanás el líder supremo de ellos. Hermanos, consciente o inconscientemente, las naciones, los reinos de este mundo han servido a través de la historia al diablo mismo. Aún, hermanos, la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, la descendencia de Abraham, en vez de guiar a otros pueblos, a esas naciones, a esos reinos, al verdadero Dios, al verdadero gobernante del mundo, lo que hicieron fue seguir a estas naciones en su desobediencia, en su idolatría, en su paganismo. Aún dice la Escritura, el pueblo de Dios sacrificó a sus hijos y a sus hijas, ofreciéndolas en fuego a sus dioses, a estos dioses que eran propios de estos reinos. ¿Hasta dónde llegó la maldad en el pueblo de Israel? ¿Hasta dónde se desviaron? Y Dios, hermanos, se molestó mucho, mucho con ellos y los castigó. Y ahí están suplicando a Dios perdón y misericordia. Y Dios los escucha y los libra muchas veces de sus opresores. Y otra vez se vuelven a rebelar contra Él. Eso hizo el pueblo. Hermanos, pero todos los reinos y las naciones, lamentablemente, han existido bajo la influencia de poderes malignos, demoníacos, sirviendo consciente o inconscientemente al diablo. Por eso, hermanos, la Escritura cuando habla de Satanás, dice algunas cosas como lo siguiente, miren, dice Primera de Juan capítulo 5 verso 19, dice, sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El maligno es el diablo. Y dice, el mundo entero. Dice el apóstol Juan siendo inspirado. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. El diablo tiene control, tiene influencia sobre este mundo, sobre los que gobiernan el mundo, sobre los dirigentes y sobre las personas gobernadas en este mundo, en estos reinos. Dice también la Escritura en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo se le llama al diablo? El Dios de este siglo. Es el Dios del mundo. Dice también en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es nuestro adversario. Pero la Escritura, si ustedes se dan cuenta,
constantemente cuando hace referencia a este enemigo, dice que el mundo está bajo su influencia, que es el Dios de este siglo. Aquí dice es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el diablo, debido al pecado, debido a la rebelión humana, tiene muchísima influencia en cada reino de este mundo. Dios, hermanos, como sabemos y como leímos al principio muchos textos, Dios es el gobernante supremo de todo lo que existe, pero en la medida en que la gente voluntariamente se entrega al pecado, es que el diablo llega a poseer los reinos y la gloria de ellos, porque a él es al que sirven. Repito, consciente o inconscientemente, pero a él lo están sirviendo. Es Satanás y no Dios quien opera en toda esta gente. ¿Sí? Los reinos están compuestos de personas, y todos aquellos que componen estos reinos, la gran mayoría, hermanos, a Satanás sirven. Por eso, hermanos, el diablo, él, como él mismo le dijo a Cristo, yo te los doy, son míos, a mí me han sido dados. Y le han sido dados, hermanos, a través precisamente de la voluntad de las personas entregándose al pecado. Cuando esto sucede, pues pasa a ser posesión de Satanás, del enemigo. Ahora bien, consideremos un poquito la oferta que el diablo le está haciendo al Señor Jesucristo. Para ello, hermanos, debemos entender que cuando la Biblia habla proféticamente acerca de Jesús, hay algunas cosas muy particulares que se hablan acerca de Él. Miren, por ejemplo, en Génesis capítulo 49, versículo 10. Génesis 49, 10 dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Cuando dice hasta que venga Silo, está hablando acerca del Mesías, acerca del Salvador que habría de venir al mundo. Es una profecía, pero dice a él se congregarán los pueblos. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Hablando acerca de Cristo Jesús. En el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 8, este también es un salmo mesiánico y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Estos textos, hermanos, nos indican que Jesús, el Hijo de Dios, cuando viniera a este mundo como Mesías, como Salvador, Él llegaría a ser gobernante supremo. Y las naciones, es decir, los que conforman estas naciones, le honrarían y harían su voluntad como rey. Él tendría su propio reino. Un reino que no es de este mundo, un reino espiritual, un reino compuesto de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Sí, Jesús iba a establecer un reino diferente a los reinos de este mundo. Pero para que eso llegase a suceder, para que Jesús pudiera establecer ese reino, algo muy importante es que para ello tendría que cumplir su misión primeramente aquí en la tierra. Para poder establecer ese reino de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo, Él tendría que venir y sufrir toda clase de humillaciones, sufrir dolores, sufrir quebranto, sufrir una muerte horrible siendo clavado en la cruz,
por sus propios hermanos, por los de su propio pueblo. El camino, hermanos, para lograr este propósito y esta misión en la tierra era muy difícil. El camino era muy duro, muy humillante, muy doloroso para el Hijo de Dios. Pero ese era el camino que Dios había trazado, que había establecido. Era el único sacrificio que podía satisfacer la justicia divina por los pecados de toda la humanidad. Pero en cambio, Satanás, hermanos, le ofrece a Jesús una segunda opción. Un atajo. Satanás, hermanos, le está diciendo al Señor Jesucristo, le está diciendo, mira, no tienes que sufrir, no tienes que pasar por todo esto para recibir un reino. Le está diciendo a Jesús, parafraseando, tú sabes muy bien que muchos te van a aborrecer. Tú sabes que te van a escupir en tu propia cara, que te darán de bofetadas, que se burlarán de ti. Tú sabes lo que te espera. Pero mira, Jesús, en cambio yo te ofrezco algo muy diferente. Yo te doy todos los reinos del mundo con su gloria sin necesidad de que pases por todo esto, Jesús. Yo te lo doy. Tú serás mucho más que el César, el imperio romano y mucho más allá de lo que puedas ver. Todo será tuyo. Tendrás el poder supremo aquí en la tierra. Los gobernantes y toda la gente se van a inclinar ante ti. Ellos van a hacer tu voluntad. Toda la gloria del imperio va a ser tuya. Solamente, Jesús, inclínate ante mí y adórame. Póstrate delante de mí y adórame. Y todo esto lo evitarás y tendrás gloria y los hombres te honrarán. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás a Jesús. Sí, hermanos. Y podía decirlo Satanás, el mundo está bajo el maligno. La gente le servía. Tenía poder, control sobre los reinos de este mundo. Es cierto, Dios es el dueño de todo, Él lo creó. Pero la voluntad de las personas, Dios no la tiene a la fuerza. Y la gente que elige servir a Satanás, que elige vivir en el pecado, en la maldad, en la violencia, en la inmoralidad, en los vicios, qué sé yo, vive bajo la influencia del diablo y le pertenecen a él. Dice el diablo, mira, yo te lo doy. Arrodíllate delante de mí y adórame. Y no vas a pasar por la cruz y por todos esos sufrimientos. Yo te lo doy todo. Eso es lo que estaba diciendo el diablo. ¿Podía decirlo? Sí, podía decirlo. Hermanos, si Jesús lo hubiera hecho, yo digo, la deidad se hubiera dividido. ¿Sí? Al Hijo de Dios adorando a Satanás. Es algo inconcebible en nuestra mente. El plan de redención habría quedado completamente frustrado. Jamás Jesús hubiera podido redimir a las personas de sus pecados doblando su rodilla ante el padre de mentira, ante el Dios de este siglo. Pero gracias a Dios y gracias a su Hijo Jesucristo que no fue así. Que el Señor, a pesar de tener una naturaleza humana, porque era Dios en carne, a pesar de tener esa naturaleza como nosotros la tenemos, no fue problema para Él rechazar las ofertas que el diablo le estaba haciendo. Él, hermanos, Jesús sufrió por nosotros todo lo que era necesario sufrir. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Él murió en la cruz.
Él dio su vida en rescate por todos nosotros y ahora Jesús reina. Él gobierna y gobierna desde los cielos a su pueblo. Un pueblo, hermanos, inmenso. A través del mundo, el reino de Jesús ha sido establecido y el Señor gobierna. Y nos ha dejado su palabra, su voluntad, por medio de la cual nosotros somos gobernados por Él. Sí, Jesús, hermanos, llevó a cabo el plan divino de Dios establecido desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Era necesario pasar todo ese calvario, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y no escuchó, hermanos, para nada la voz de Satanás, que estaba tratando de persuadirle a que desistiera de llevar a cabo esta redención por los hombres. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 se nos dice aquí, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Sí, Satanás le dice: yo te lo ofrezco todo, no tienes que pasar por esto. Jesús sabía que era necesario hacer esto y Él vino a cumplir este plan de Dios. Y después de haber ejecutado todo a la perfección, ahora Él es digno, dice aquí, porque fue inmolado, de tomar todo y muchísimo más de lo que Satanás le estaba ofreciendo. Dice también en el capítulo 7, versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y se cumplen las profecías, hermanos, del Antiguo Testamento, que hablaban de que todas las naciones honrarían al Cordero, al Mesías, al Salvador. Yo le puse a esta lección la tercera tentación. Ese fue el título que vimos aquí en pantalla al principio. La Biblia dice que Jesús fue tentado. La carta a los Hebreos nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, hermanos, quisiera aclarar este punto. Mi convicción, de acuerdo a lo que he aprendido en la palabra de Dios, es que Jesús fue tentado en el sentido de que Satanás trató de tentarlo. En ese sentido es que Jesús fue tentado, nada más. No en el sentido, Jesús no fue tentado en el sentido de que haya experimentado atracción hacia los ofrecimientos del diablo, no. Él no se sintió atraído hacia esas cosas. No fue tentado en el sentido de que haya considerado la posibilidad de hacer lo malo o la posibilidad de desobedecer la voluntad de Dios. En ese sentido, Jesús no fue tentado. A veces una persona puede ser tentada de esa manera y le ofrecen una cerveza: ándale, tómatela, y como que le duda: ¿me la tomaré? ¿No me la tomaré? Y considera la posibilidad de hacerlo. Así no fue tentado Jesús. No, Él nunca se sintió atraído hacia ninguna cosa que Satanás le hubiera ofrecido. Jamás. Jesús, hermano, siendo hombre, Él tuvo libre albedrío, pero no tuvo concupiscencias, no tuvo pasiones, porque su corazón era limpio. Porque de Él, de su corazón, solamente procedían cosas buenas. Todo lo bueno procedía de el corazón del Señor. Jesús jamás pecó, jamás hubo engaño en su boca, porque lo que había en su corazón era bueno absolutamente. Porque Jesús fue santo, fue puro en forma perfecta. Y aunque Jesús recibió muchos dardos de fuego del maligno durante todo su ministerio aquí en la tierra, jamás hubo algo que, aunque sea un poquito, le sedujera a Jesús a pecar
o a considerar la posibilidad de desistir en sus planes que su Padre Celestial le había encomendado, o jamás hubo algo que le hiciera dudar de llevar a cabo esta obra redentora por los hombres. No, Jesús, hermanos, jamás fue tentado en ese sentido. Fue tentado simplemente en que Satanás trató de tentarlo. Trató, pero Jesús jamás se sintió atraído hacia nada que Satanás le ofreciera. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, hermanos, por medio del pecado es que todo ser humano está sujeto a servidumbre, es siervo del diablo, es siervo de Satanás. Pero Jesús, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio. Al que tenía, dice aquí, el imperio de la muerte. Es decir, el diablo. A través de su sacrificio, hermanos, el Señor aplastó la cabeza de la serpiente, de Satanás. El diablo está condenado. Y ahora él ya no tiene más poder sobre los seres humanos que están en Cristo Jesús. Un día nosotros hemos de morir, hermanos, porque la muerte ha sido establecida así por Dios para todos los hombres, pero no moriremos eternamente. Dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, moriremos tal vez, pero no experimentaremos la muerte segunda. En ese sentido, Satanás ya no tiene más poder sobre nosotros. Y es lo que deseamos para todo ser humano, que Satanás no tenga más ese poder sobre ellos, sobre su vida, que no influya en ellos, y que al final de sus días en esta tierra Satanás no tenga más poder. Que vivan, que reciban la corona de la vida eterna que el Señor prometió a los que le aman. En Cristo Jesús, hermanos, nadie muere eternamente. En Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Así que si en algún momento, ¿verdad?, nosotros pasamos de este mundo, pues debemos procurar en esta tierra, mientras tengamos la oportunidad, hacer arreglos con Dios para poder estar en el cielo con Él y poder recibir la vida eterna, y que en esta vida nos desliguemos de esas cadenas que nos mantienen en servidumbre a nuestro adversario, el diablo. Así que en esta mañana pues invitamos a todas las personas que no han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús a que vengan al Señor, obedezcan el Evangelio. Jesús el Hijo de Dios, Él murió por nosotros, ya no está aquí, ahora reina en el cielo, pero a través de su palabra nos ha dicho lo que cada persona necesita obedecer para recibir el perdón de sus pecados y no ser condenado por causa de ellos. Necesita creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, arrepentirse de todo corazón de sus pecados, confesar su fe en el Señor y ser bautizado, apelando a Dios perdón, pidiendo, suplicando a Dios perdón por sus pecados. Si hay alguien en esta hora que quiera venir a Cristo, que quiera obedecer el Evangelio, pues después del himno, la invitación, puede levantar su mano y pedirlo.